Bienvenidos una semana más al canal de Análisis Técnico Street. Antes de comenzar, comentaros que ya os dejé ayer por la mañana ese vídeo exclusivo para todos aquellos que sois miembros del canal. ¿Qué tratábamos en este vídeo? Pues bueno, os daba las razones por las que pienso que quizás tenemos motivos suficientes para pensar que no es el mejor momento para estar en bolsa. Así que todos los que sois miembros del canal ya podréis ver este vídeo. Más cosas. Esta semana os voy a hacer una pregunta respecto a las acciones que vamos a incluir en la lista de los análisis diarios. Van a ir enfocadas a las acciones del mercado, que no es el español. Va a haber acciones principalmente americanas. Os voy a dar 16 acciones y vosotros vais a tener que elegir 8 de ellas. Lo vamos a hacer desde Google Forms porque desde YouTube no me dejaba hacer directamente una encuesta para elegir 8 acciones. Así que bueno, os dejaré el enlace para que entréis, votéis por esas 8 acciones que queréis que estén dentro de la lista de los análisis diarios y yo recogeré todas vuestras respuestas. ¿Qué ha pasado en la sesión de hoy o qué está pasando? Pues bueno, hoy se han presentado esos datos de los PMIs en Europa y en Estados Unidos. En Estados Unidos podemos decir que se han mantenido prácticamente según lo esperado. El manufacturero ha salido un poquito peor, pero los PMIs manufactureros, de servicios, el compuesto en Europa ha sido totalmente desastrosos. Sí que es verdad que los últimos meses veníamos viendo que no eran especialmente halagüeños o que quizás nos mostraban una situación económica idílica, pero lo que ha salido este mes es especialmente, como os digo, desastroso. Se han encontrado bastante por debajo de lo esperado todos ellos y además en zona recesiva. Así que esto hay que tenerlo muy pero que muy en cuenta. El problema cuál es, que nos estamos acostumbrando a ver datos negativos ya que aquí no pasa nada. Y lo estamos viendo en el primer momento cuando salían esos datos de los PMIs de Francia, que era el primer país que los presentaba, caía la bolsa o empezaba a caer debido a esos datos tan pésimos. Pero luego, según iba avanzando la sesión, salían los PMIs de Alemania, los PMIs de Europa en su conjunto, veíamos cómo los mercados empezaban a recuperar. Es decir, seguimos obviando una realidad que puede que no sea la que están representando las bolsas. Así que bueno, esto es lo que venimos viendo ya en los últimos tiempos, en los últimos meses. Veremos a ver cómo acaba esto repercutiendo en los mercados, en los índices y en las bolsas. Hoy vamos a analizar 3 acciones como todos los lunes. Ya lo decimos, es una costumbre. Vamos a analizar la cotización del Banco Santander, que está haciendo justamente el movimiento que esperábamos que hiciese. Vamos a analizarla porque en principio podría parecer que lo está haciendo bastante bien. La segunda de las acciones que vamos a analizar es Grifols. Vamos a ver por qué hoy está viendo una corrección importante. Vamos a ver si tenemos que poner el freno al repunte que veíamos las últimas semanas. Y la tercera de las acciones es Soltec, que se está metiendo un castañazo especial en la sesión de hoy. Así que venga, vamos con las 3 acciones. Bueno, y vamos a comenzar por la cotización del Banco Santander. Como siempre, lo haremos desde la versión web de Pro Real Time. Ya lo sabéis, en la descripción del vídeo tendréis el enlace para los que queráis os registréis de forma totalmente gratuita. ¿Qué está pasando con la cotización del Banco Santander? Pues fijaros que la semana pasada decíamos, ojito porque parece que nos vamos a ir a atacar esa directriz bajista y mientras no la supere podemos decir que nos mantenemos en el movimiento correctivo que llevamos viendo durante los últimos meses. Pero fijaros cómo en la sesión del jueves consiguió superar con bastante claridad la directriz bajista y eso evidentemente es muy buena señal. Que decíamos, si supera esa zona nos podemos ir cerca de esos máximos que teníamos en julio, nos fuimos cerquita de esa zona y a partir de ahí que decíamos que podríamos ver una corrección hasta la zona de los 4.50, donde estaría ahora el nuevo suelo de la antigua directriz bajista. Ahí lo deberíamos consolidar como soporte y ver un impulso. Si eso lo llegamos a ver y conseguimos superar los máximos anteriores, yo creo que estaría muy bien superar esos máximos que teníamos en julio. Podríamos pensar que hemos roto la directriz bajista y estamos viendo un giro para continuar con la subida. Pues bien, ahora mismo estamos en ese segundo paso. Primero, superamos la directriz bajista, hemos visto la corrección hasta esa antigua directriz bajista, ahora parece que está intentando contener la caída de la sesión de hoy sobre esa directriz bajista. ¿Y qué nos queda ahora? Pues simple y llanamente ver un nuevo impulso importante para superar esa zona de los 4.67 y confirmar ya el giro para continuar con la subida y acercarnos a esa zona de máximos que veíamos en el mes de mayo. Por lo tanto, ¿qué podemos decir de momento? Que lo está haciendo bastante bien la cotización del Banco Santander. ¿Dónde estaría el riesgo? Pues bueno, como hemos visto en la primera parte
de la sesión, en la primera hora, intentaba perforar de nuevo esa antigua directriz bajista. Ahí está el riesgo, en esta zona de aquí. ¿Por qué? Porque si ahora la perfora, esto que habremos visto desde la semana pasada podría haber sido una ruptura en falso, y eso sería muy mala señal. Fijaros cómo en la sesión del viernes la vela fue bastante fea y dejó muchísimo volumen, pero cuidado, este volumen tampoco hay que darle mayor relevancia por muy grande que sea, porque era el cierre de futuros y de opciones, y eso siempre provoca muchísimo volumen porque hay muchísimo movimiento y muchísimos ajustes en el mercado. Esto lo hemos visto en muchísimas acciones. Por lo tanto, pues bueno, sí que es verdad que la sesión de hoy, fijaros, puede estar formando una vela perfectamente de indecisión, que me cuadraría perfectamente con que se intente mantener sobre esa directriz bajista, y si vemos que en el resto de la semana consigue repuntar y superar esa zona de los 4,67, podríamos tener la confirmación que seguiría manteniéndose al alza. El riesgo, como decimos, estaría en perforar de nuevo la directriz bajista, y como mucho le daría recorrido hasta la media de 70. Si incluso llegamos a ver una corrección hasta la media de 70, yo en mi opinión no entraría en pánico, seguiríamos formando máximos y mínimos crecientes desde agosto e intentaríamos quizás dar una oportunidad para seguir marcando nuevos máximos crecientes y romper definitivamente esa directriz bajista. Vamos a ver el gráfico horario y fijaros cómo parece que la media de 70 esta mañana es la que ha actuado como soporte. Pues aquí tenemos una señal quizás que puede ser adelantada de perforarla, que nos marque que vamos a ver una corrección mayor y que nos vamos a situar por debajo de esa zona tan importante en la directriz bajista. Y en el semanal, pues fijaros cómo la vela de la semana pasada fue muy positiva, se cierra por encima de los 4,48, 4,50, muy bueno. El problema es que esta semana, pues bueno, hemos comenzado con dudas, pero bueno, era lo que teníamos dentro de esa hoja de ruta en la cotización del Banco Santander, a acabar viendo una corrección hasta la antigua directriz bajista y a partir de ahí volver a repuntar. No va a ser un camino de rosas, evidentemente, así que bueno, habrá que darle una oportunidad. El mensual, pues bueno, lo suyo sería ya verlo la semana que viene, cuando cierre el mes, pero de momento pues la clave estaría en mantenerse sobre la media móvil de 6 sesiones, y de momento lo está haciendo. Fijaros que la media móvil de 6 sesiones está a los 4,42, muy cerquita de esa zona clave que estamos marcando ahora mismo en el gráfico. Vamos a seguir con Grifols, está cayendo un 2,66% ahora mismo a las 4 de la tarde aproximadamente, y fijaros cómo habíamos dicho que se había apoyado sobre la media 70, eso podría ser una buena señal porque eso nos podría marcar que puede seguir manteniéndose al alza, pero la confirmación de la continuidad y de la ruptura del movimiento lateral debería llegar en la zona de los 10,20, y fijaros que es donde se ha frenado, donde se frenó en el mes de julio y donde se frenó en el mes de mayo. Por lo tanto, seguimos con dudas en la cotización de Grifols, seguimos dentro de ese movimiento lateral. Lo positivo, ¿cuál sería ahora? Que se apoyase sobre la media de 70. Sí que es verdad que me habría gustado, antes de apoyarse ahora de nuevo sobre la media de 70, superar con claridad la zona de los 10,20. Eso creo que hubiera sido bastante positivo, pero hemos visto que se ha frenado. Así que vamos a ver si se mantiene sobre la media 70. Si se mantiene sobre ella, pues yo creo que seguiría de nuevo la opción de romper esa zona tan importante de resistencia a los 10,20 y continuar con la tendencia alcista que podría haber comenzado cuando tocamos ese suelo a mitad de agosto en los 8,07 aproximadamente. El problema ahora mismo estaría en perforar la media 70. ¿Por qué? Porque cuando vemos que la media 70 no actúa como soporte, no como vimos en la sesión del 10 de septiembre, acaba volviendo hasta la zona de los 8 euros. Por lo tanto, ahí tenemos nuestro as en la manga, en la media de 70 sesiones, que ahora mismo se encuentra en los 9,40. Por lo tanto, bueno, todavía tenemos un poquito más de recorrido, aproximadamente un 2% hasta esa zona, a ver si consigue mantenerse sobre ella y vemos ese último impulso. Hay que tener en cuenta que este tipo de acciones muchas veces obvian el movimiento que haga el mercado, es decir, puede que estemos viendo al IBEX 35 subir un 2% y Grifols que esté cayendo, puede pasar, y puede pasar que Grifols estés viendo un 5% y el IBEX esté cayendo. Por lo tanto, aunque quizás haya alguna tensión ahora mismo en el mercado por todo lo que venimos comentando los últimos días, puede que la cotización de Grifols, si mantiene a raya el técnico y lo sigue haciendo bien, pues yo creo que seguiríamos teniendo alguna oportunidad de ver algún repunte importante, porque recordad que decíamos
que si superaba la zona de los 10,20 hasta los 12 euros no teníamos absolutamente ninguna resistencia. Tendría el camino libre y podría ser un objetivo muy bueno, donde estaba esa base del gap que dejó en el mes de enero de este año. Vamos con la última de las acciones, que Soltec se está metiendo un castañazo bastante importante de un 11,36%. Esto no sé si se deberá a alguna noticia o no, la verdad que yo no he visto nada aparentemente, pero bueno, seguramente que haya algo detrás de todo esto, si no acabaremos viendo, seguro alguna noticia saldrá por la que está cayendo un 11,36% y además con muchísimo volumen, quizás lo peor de todo. Fijaros cómo habíamos estado unas cuantas sesiones por debajo de la zona de los 2 euros, que era la zona más importante que teníamos de soporte ahora mismo en el gráfico. Y decíamos que en esta zona no habría que descartar quizás que fue una ruptura en falso, tendríamos alguna que otra divergencia con el RSI y pensábamos que si conseguía superar de nuevo los 2 euros, incluso podríamos ver un rebote hasta la media móvil de 70 sesiones, como habíamos visto anteriormente. Pero fijaros, esto pasa muchas veces. Cuando estamos mucho tiempo pegándonos ahí cabezazos contra ese muro infranqueable, esa resistencia a los 2 euros en este caso, y no consigue superarla, yo creo que es que hay muchos inversores que se acaban desesperando porque dicen, bueno, vamos a entrar en esta zona de aquí, vamos a ver que parece que ha formado un suelo, a ver si consigue superar la resistencia de los 2 euros y a partir de ahí podemos ver el repunte importante. ¿Qué acaba sucediendo? Que al final acaban desesperándose, acaban viendo que otro valor que también seguían está subiendo, se lo están perdiendo, al final se salen de aquí, entran al otro lado, empieza a descender la demanda, esto le empieza a leer la oferta y al final acabamos viendo un castañazo como el de hoy. Se rompe este suelo que habíamos visto desde el mes de septiembre, cuando comenzó el mes, y a partir de ahí, como no tenemos nada por debajo, pues acabamos viendo una corrección muy, pero que muy fuerte. ¿Cómo se suelen comportar las acciones cuando vemos una caída como en la sesión de hoy? Pues bueno, hay que detectar cuándo ha llegado el fin. Si hoy llegamos a ver una caída y vemos que se aleja de los mínimos, o incluso en la sesión de mañana empezamos a ver que ya no marca nuevos mínimos, podríamos pensar que se ha estabilizado la caída. Cuando se estabiliza la caída, solemos estar unas cuantas sesiones, incluso una semana o dos, moviéndonos dentro de esta vela. Y a partir de ahí, luego cuando vemos las rupturas, cuando coge de nuevo el movimiento. Normalmente, cuando vemos una clara tendencia bajista y vemos este movimiento que no se recupera de forma clara, como estamos viendo hoy, está muy cerca de la zona de mínimos, y luego vemos un movimiento lateral en esa vela, al final luego acaba dando continuidad a la corrección que hemos visto en la sesión de hoy. Por lo tanto, más de lo mismo de lo que hemos visto anteriormente. La cotización de Soltec tiene una clara tendencia bajista y muchas veces parece que está formando un suelo, intenta rebotar de esta zona, pero cuando acaba rompiendo ese suelo vemos caídas muy fuertes, que no es nada nuevo. Es verdad que la sesión de hoy es muy fea, una caída de casi el 11%, lo que estamos viendo ahora mismo, pero no es nada nuevo. Y fíjate que la semana pasada, cuando hablábamos de la bajada de los tipos de interés, quizás esto podría ser positivo para las energéticas, para las empresas de energías renovables, porque están muy endeudadas con muchos proyectos que tienen ahí, que han comenzado hace poco, y quizás si baja ese tipo de interés se pueden venir beneficiadas. Pues mira, fijaros lo que ha pasado con la cotización de Soltec. Así que bueno, no podemos ser evidentemente nada optimistas ahora mismo. Lo único eso, normalmente cuando vemos ese tipo de velas, pues solemos ver ese movimiento lateral alrededor de ella, pero primero para ello debemos detectar señales ya de debilidad en la caída que estamos viendo actualmente, sigue viva, y ahí es cuando se produce el movimiento lateral. ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor mañana te cae otro 10%, es decir, y el movimiento lateral se produce en esa última vela. Por lo tanto, debemos ir con calma y ver que se estabilice la caída, quizás si queremos operar con ella sin tener el riesgo de que siga corrigiendo. Así que nada, hasta que llegamos con el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Muy atentos todos aquellos que sois miembros del canal a esa publicación que haré en YouTube, donde os voy a dejar el enlace, como os decía antes, para que votéis esas 8 acciones del mercado americano y también en alguna europea que os gustaría que estuviesen dentro de esos análisis diarios. Solo podéis elegir 8, es decir, no elijáis más. Así que, como os digo, todos muy atentos. Os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana martes estamos por aquí de nuevo. Ya hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.